Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 1. 2 días antes de la Pascua, cuando Cristo había salido por última vez del templo, después de haber denunciado públicamente la hipocresía de los gobernantes judíos, volvió al monte de los Olivos, acompañado de sus discípulos, y se sentó entre ellos en una ladera cubierta de césped, dominada con la vista de la ciudad. Una vez más contempló sus muros, torres y palacios. Una vez más miró el templo que en su deslumbrante esplendor parecía una diadema de hermosura que coronara el sagrado monte. 1000 años antes el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel porque había escogido aquel templo como su morada. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Escogió la tribu de Judá el monte de Sión, el cual amó y edificó en su santuario a manera de eminencia. Salmo 76:2, Salmo 78, versículos 68 y 69. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulara el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina. Primera de Crónicas 28, 12 y 19. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo: la gloria de esta segunda casa será mayor que de la primera. Haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 9 y 7. Después de su destrucción por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a un país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior al interior. El sentimiento que dominaba entre el pueblo no es fielmente descrito por el profeta cuando dice: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo le veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Ageo 2:3 y Esdras 3:12. Entonces fue dada la promesa de que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina con la que fuera el templo de Salomón. Ni hubo tampoco manifestaciones del poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación. Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaba allí el arca del testimonio, ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. Durante varios siglos los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa de Dios que había dado por Ageo. Pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones, que entraba en su templo. Por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco el anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Y así se cumplieron las palabras del Señor que dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto a la destrucción del templo
y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto se había importado de Roma enormes bloques de preciado mármol, del tamaño casi fabuloso, a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro diciéndole: «Mira qué piedras, qué edificios». Marcos 13:1. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: «¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Mateo 24:2. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo revestido de gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y libertar a la nación del yugo romano. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso al oírlo predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo, y al reunirse en derredor del Señor en el Monte de los Olivos le preguntaron: «¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Mateo 24:3. Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos. De haber visto con toda claridad estos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en estas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel y especialmente lo que deberían de sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora temida llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces el que esté en Judea huya a los montes». Mateo 24:15, 16 y Lucas 21:20. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueran clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían de huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar, si no querían verse envueltos en la ruina general.